¿Cuántos chilenos se oponen a la reforma de pensiones del gobierno? ¿Qué pasó en las reuniones secretas de la ministra Jara? ¿Qué responsabilidad asumirá la UDI en los casos de corrupción que involucran a varios de sus alcaldes? ¿Qué responsabilidad tienen los inmigrantes ilegales en los crímenes que estamos viendo? Bienvenidos a este nuevo resumen semanal. La ministra del Trabajo, Janet Jara, es comunista. Y esta señora, comunista, es la que impulsa la reforma previsional. Y esto es clave y es importante tenerlo presente, porque entre un detalle y otro podemos olvidarnos de lo esencial. Los comunistas creen que el Estado debe controlarlo todo. Por eso no es casualidad que ahí donde hay gobiernos comunistas hay dictadura. Pues bien, la guaripola de la reforma previsional, la ministra Jara, es además la ministra que estuvo más veces en casa de Salaquet, el lobista, reunida con empresarios. Concretamente, tuvo 3 reuniones entre agosto y octubre. Y quiero comentar algo que pasó en esas reuniones, pero para que se entienda bien y los ciudadanos comprendan cómo está operando la política, el gobierno, la izquierda y también la derecha, es importante entender también de qué manera esta reforma afecta a todos y a cada uno de los trabajadores chilenos. ¿Por qué? En primer lugar, porque si la reforma se aprueba, contratar a una persona será más caro de lo que es actualmente. Un 6% más caro. O sea, si las oportunidades de trabajo son pocas, hoy este cambio no debería ayudar mucho. ¿Okay? Nos dicen, es más caro, pero no importa, porque lo paga el empleador, no el trabajador y porque mejorará las pensiones. Pues bien, cuando la economía anda mal, encarecer el costo de tener un empleado es una traba más para contratarlo y una razón adicional para evitarlo. Es obvio que si queremos tener una buena jubilación es fundamental ahorrar más. Vivir 20 años como jubilado, o sea, sin trabajar, es caro y no basta con lo que estamos cotizando hoy. Pero el problema es que la propuesta del gobierno consiste en aumentar el costo de la contratación, por una parte, y por otra, llevar esos fondos, esa plata que paga mes a mes el empleador, a otra parte. No a la cuenta del trabajador, sino a un fondo administrado por políticos. Entonces, una parte de esa plata, nos dijeron al comienzo, iría a la cuna universal. Esto cambió. ¿Quién podría negarse? Todos tenemos que negarnos. Hoy en día, en Chile, rige una resolución de la Junji que le da prioridad en los jardines infantiles a hijos de inmigrantes irregulares por sobre madres adolescentes chilenas. ¿Quieren resolver este problema? Pues bien, expulsiones administrativas. Ahí están. Dependen de ustedes, no necesitan nada más que la voluntad. Y de paso resuelven varios otros problemas. No nos van a manipular psicológicamente diciendo que están los niños de por medio. Son ustedes pidiendo más plata para administrar mientras se la roban a manos llenas. Después de intentar este robo, amparado en los jardines infantiles, han usado también a las mujeres. La plata de los trabajadores iría a un fondo para ayudar a las mujeres, o a las cuidadoras de personas dependientes, o a los más pobres o con peores pensiones. Según el Observatorio de Migración Responsable, entre los que reciben pensiones más bajas, hay 1 millón de inmigrantes que han cotizado poco, retiraron todo o casi todo, etc. El otro 3% iría a capitalización individual, pero no como ahora, que la plata del trabajador va directo a su cuenta. No, acá los políticos introducen una letra chica que les permite empezar a tomar control, a tener poder de decisión, un poder superior al del propio trabajador en relación a su plata. Obviamente tienen que incomodar a los trabajadores para que se vea mal estar en contra de esta reforma. Entonces, ¿qué hacen entonces? Hablan de solidaridad. Es una estrategia psicológica usar esa palabra. Apunta a que las personas se sientan culpables si quieren ser dueñas de ese 6% que ganan con su trabajo. La lógica es esta. Si quieres beneficiarte tú y beneficiar a tu familia con tu trabajo, eres egoísta. Para ser generoso, debes estar dispuesto a entregarnos eso, para que nosotros, los samaritanos, los políticos, repartamos esa plata a gente que sufre mucho, siempre sin ninguna responsabilidad de su parte, por supuesto. Y acá no hay que dudar un minuto. No es egoísta hacerse cargo de uno mismo, ahorrar. No es egoísta preocuparse del futuro para no ser un peso para otros. No es egoísta cuidar de la propia familia. Se llama responsabilidad. No hay que dejarse engañar por quienes hablan de solidaridad y nos acusan de individualismo, pretendiendo hacernos creer que nuestra preocupación por el prójimo debe ser administrada por ellos. Pero volvamos entonces a lo que pasó en la casa de Salaquet. La ministra Jara fue la que más veces estuvo en casa del lobista, como decíamos. O sea,
Claramente fue a esas reuniones con un objetivo definido. Ningún ministro va 3 veces a reuniones con empresarios asociados al rubro de la propia cartera solo para copuchar. Claramente fue a negociar, a hacer gestiones para que su reforma se aprobara. De hecho, en las 3 reuniones estuvieron presentes Ricardo Mewe, presidente de la CPC, Óscar Asbun, vicepresidente de la SOFOFA y ejecutivo del grupo Luxich, Andrés Trivelli y Andrés Bulnes de la Rainvial, Jaime Munita y Juan Carlos Chomalí de AFP Capital y Andrés Merino de AFP Provida. Y hace unos días se hace público, además, según 3 fuentes en off del Partido Comunista, que Boric sabía de estas reuniones. En otras palabras, la ministra comunista, reunida varias veces en casa de un lobista con personas asociadas al rubro de las inversiones de plata. Algunas personas más inocentes podrían preguntarse por qué el gobierno se reuniría secretamente con empresarios. No son empresarios los que votan sus reformas, son parlamentarios. ¿Qué sentido tendría entonces coincidir con ellos, persuadirlos a ellos, acordar cosas con ellos? Bueno, eso solo tendría sentido en la medida en que los empresarios del caso tuvieran poder sobre los parlamentarios. ¿Y cómo podrían tener poder sobre ellos? Muy simple, a través del financiamiento. Así de fácil. De hecho, en la reunión con la ministra Jara estuvo también el presidente de la Comisión de Trabajo, que ve tema pensiones, don Juan Santana, socialista, que votó a favor de la reforma del gobierno. Y Alberto Undurraga, DC, que también votó a favor de la reforma. Y acá seré clara, nosotros nos vamos a encargar como institución de informar a su electorado, de que cada distrito sepa exactamente cómo votaron los diputados que supuestamente los representan. Y por supuesto haremos lo mismo con los senadores. Y a mí no me extrañaría a estas alturas que la posición repentinamente firme de la derecha respondiera al hecho de que puede satisfacer a sus financistas sin pagar costos electorales, en la medida en que otros hagan el trabajo sucio y basten para aprobar la reforma. Porque a estas alturas no les creo nada, absolutamente nada. No es fácil, por otra parte, saber exactamente cuáles son las industrias favorecidas. A veces las empresas ceden ante la izquierda en una cosa y la canjean por otra completamente distinta. Acá hay, sin embargo, algo bastante evidente. Además de las AFP, podrían entrar en escena de manera más activa bancos, aseguradoras, corredoras de bolsa, inversionistas en general. Así está funcionando la política, con esta lógica. Esto es lo que algunos llaman acuerdos, consensos. Aquí se explica el interés, la desesperación de la élite con el sistema político. Porque más allá de si es malo o no el sistema, lo cierto es que se le escapan un poco de las manos las cosas cuando hay fragmentación y no tiene un bloque único con el que negociar. Y a los incautos que creyeron que el texto constitucional prevenía una reforma como esta, les repito, la redacción de la norma era perfectamente compatible con un porcentaje de reparto. Me lo dijeron, yo no lo había notado, 2 expertos, uno abogado, otro ingeniero del rubro. Esta fórmula que declaraba al trabajador que el trabajador es dueño de sus cotizaciones, se sorteaba fácilmente con el argumento de que actualmente utiliza la izquierda, diciendo que estas no son cotizaciones del trabajador. Cortemos, por tanto, los razonamientos infantiles. Así como el gobierno insiste ahora en su reforma previsional, así lo hizo posterior al 4 de septiembre, con una derrota monumental sobre los hombros. El problema que tenemos no es la izquierda. Sabemos lo que quiere, sabemos cómo actúa. El problema es que no tiene oposición. El problema es la derecha, la no derecha, la que se ha convertido en representante de intereses corporativos. Según la encuesta Criteria que apareció hace pocos días, el 73% de los chilenos quiere que el 6% vaya a su cuenta individual. Si esto es cierto, ni siquiera el núcleo duro de Boric está a favor de la reforma. El Estado tiene plata, despilfarra plata, roba plata. Que deje de hacerlo, no hay derecho a cargarle la mano a las personas porque ellos no quieren pagar los costos políticos de reducir el número de sus operadores. Una vergüenza. Esta semana, camino a la audiencia de su propia formalización, Katy Barriga publicó este video en sus redes sociales. Es el abogado del pueblo, este ángel alado con un escudo y una espada que le pone el pie al demonio. La señora Barriga puede tener la devoción que quiera, yo respeto eso. Pero ¿qué culpa tiene el arcángel de lo que hizo ella? ¿Y qué culpa tiene el marido que gentilmente la acompaña del brazo en una situación difícil y es objeto de un trato despectivo de su parte? La desconexión de la clase política
Llega a tal punto que frente a acusaciones serias y fundadas, lo que hacen ahora es victimizarse. En la misma línea de Boric, cuando decía la semana pasada que había que dialogar hasta que duela, a raíz de reuniones secretas de sus ministros con empresarios en casa de un lobista. Igual que Jackson, querellándose por el daño que sufrió él a propósito del robo de miles de millones de pesos que hicieron militantes del partido que él fundó. Las cosas tienen que estar muy mal para que esta gente crea que el daño que ellos causan en realidad es un daño que ellos sufren. La máxima distorsión de la realidad, la perversión. Porque permítanme comentarles algo que recordé a propósito de este caso, antes de referirme a los hechos que se le imputan a la exalcaldesa de Maipú, en los que ella querido involucrar al arcángel San Miguel. Yo critiqué muchas veces en los tiempos de la concertación la costumbre de las autoridades de decir que asumían la responsabilidad política cuando estaban involucrados en casos de corrupción. Porque claro, asumían la responsabilidad diciendo que asumían la responsabilidad. Ese era el único costo que pagaban, el de una declaración compungida frente a un grupo de periodistas. Pero obviamente asumir la responsabilidad política no es decir que se asume la responsabilidad política, es asumir las consecuencias de esa responsabilidad, devolver la plata, renunciar, en fin, sufrir algún perjuicio. Pero ¿quién podía pensar que íbamos a llegar al punto en que los políticos se atrevieran a defender lo indefendible, casi como si fueran víctimas de persecución? Pero veamos las cosas que se le imputan a la exalcaldesa y que su abogado, el arcángel Miguel, tiene que defender. Estamos hablando aproximadamente de un déficit de 31.000 millones de pesos del municipio de Maipú. Importante decir esto porque en estricto rigor no es lo mismo robar plata que gastarla mal, aunque haya gastos que por improcedentes se acercan o se constituyen como una apropiación de algo que no es propio y en una forma de robo, por tanto. Digo esto porque hay que hacer la distinción entre un caso como el de Barriga y el alcalde de Algarrobo, en que lo que aparentemente hay es robo puro y duro que va a cuentas personales en el fondo. Pero volvamos con los gastos de Barriga. Uno de ellos, un viaje con otros funcionarios municipales y alumnos de Maipú a ver un show musical en Argentina, La Cenicienta. La compra de 15.000 peluches de la mascota del municipio, Renacín Ismapina, que fue denunciado en su momento por un concejal, gastar 50 millones de pesos en peluches. Seguimos, como dice el compañero presidente, 10.000 aros de perla, 7 millones de pesos. Chaquetas municipales, que se usaron una sola vez en una cuenta pública del municipio, según un concejal. El festival Maipelusa, gigantografía, chapita, pantallas LED para su cuenta pública, la pintura de su auto color dorado. Esto me da envidia. Pero... ¿Es populista criticar a los políticos? Varios militantes UDI me han acusado de populismo cuando lo hago. Fácil criticar, pero la política, los partidos son necesarios, me dicen. Y es cierto, es más fácil criticar que administrar un municipio. Pero a los susodichos les quiero preguntar, ¿ustedes presentaron a Katy Barriga como candidata? ¿Tendrán algo que decir sobre todo esto o no? ¿Qué adjetivo le ponemos a esta conducta de su alcaldesa y a la decisión de ustedes de apoyarla? Pero no he terminado. Barriga creó también la beca, señora alcaldesa Katy Barriga Guerra, para premiar a los puntajes nacionales de la PSU. Inauguró el matinal municipal Renace tu Mañana, conducido obviamente por ella. Ordenó instalar 11 placas metálicas que costaron 4 millones de pesos para recordar su gestión como alcaldesa. Usó un auto municipal para hacer el Kiki Challenge. En otra arista, los audios que se han filtrado de su encargada de comunicaciones, llamando a hacer cuentas anónimas, para difamar a personas. Si me hubieran preguntado hace un año quién hacía este tipo de cosas, creo que habría dicho que el Partido Comunista. Pero no, tenemos a la derecha en esto, llena de matones en redes sociales. Lo vi, lo sufrí por el hecho de ir en contra. Cuentas que 24/7 le hacían propaganda al Partido Republicano, por ejemplo, y que al mismo tiempo difundían información falsa o tergiversada sobre quienes íbamos por una opción distinta. ¿Qué es esto? ¿En serio es parte de la política? ¿Es una práctica que vamos a considerar aceptable? En fin, es peligroso esto de llevar candidatos solo porque son conocidos y tienen ventajas comparativas. Y hemos tenido varios de estos. Florcita Motúa, Maite Orsini, solo que en el Congreso la capacidad de daño es bastante menor. DJ Méndez fue propuesto como candidato a alcalde por la nueva mayoría. Capaz que
que veamos a la ganadora de Gran Hermano, Constanza Capelli, de candidata en alguna lista del Partido Comunista o del Frente Amplio. ¿Cómo se resuelve el problema de que para ganar sea relevante ser famoso, considerando que ser famoso no es garantía de nada? Y hoy mucho menos que antes incluso, porque las redes sociales nos tienen inundados de influencers, algunos de los cuales aportan valor cero. Muchas veces mis hijos me han dicho, estando en algún lugar público, mira, ahí está tal o cual influencer, y bueno, ¿y a qué se dedica? No, a nada especial, muestra la ropa que se compra o cosas así. Mujeres en bikini celebrando en julio sus recuerdos del verano. Hombres haciendo gala de sus músculos. Fotos de pareja que espontáneamente celebran y fotografían su amor. En fin, del terror que esta gente llegue a tomar decisiones en nombre nuestro. Y estaría bueno también que como ciudadanos reaccionemos, porque no llegan al poder por la fuerza, los eligen. Pero no he terminado con barriga porque se le responsabiliza de cosas más graves. El pago de un bono a exfuncionarios, bono que no existía ni estaba autorizado, obviamente. La adulteración de un certificado para acreditar que la municipalidad tenía más plata de la que tenía y contratar, por tanto, cosas para las que no había recursos. La no inversión de plata que estaba disponible para gastar en la sanitaria municipal. No inversión que finalmente se tradujo en que hubo filtraciones, colapso de alcantarillado y malos olores en Maipú. Aparentemente la plata se usó en la creación del spa del adulto mayor. Y todo esto generando deudas, como por ejemplo el no pago de la luz. 5.000 millones a Enel. Y a cargo de todo esto, un arcángel. Una parte mía siente rabia de tener que destinar tiempo a esto, que parece juego de niños, al lado de tener un gobierno que le da pensiones de gracia a delincuentes y los llama víctimas. La verdad es que tener peluches arrumados en una bodega, ¿qué es cuando se compara con el hecho de que un señor que fue candidato a alcalde por el Partido de Igualdad, formalizado por tráfico de drogas, reciba pensión de gracia como víctima del estallido? 445.000 pesos mensuales asignados por el gobierno. Y hay varios más. Por ejemplo, el señor Adán Castro recibe una pensión de casi 300.000 pesos al mes. A Castro le hicieron un control de identidad, también en el 2019, y en ese contexto le da un golpe en la cara a un cabo primero, luego lo patea en el cráneo cuando está en el suelo, le roba la pistola y arranca. A ese señor todos le pagamos una pensión. A Osvaldo Cepeda, otro caso, incluido entre los pensionados de gracia, por, según testificó, ser golpeado por carabineros tras ser detenido en una protesta en La Ligua. Al recibir la pensión de gracia tenía 2 condenas por golpear a su mujer en la cabeza. Ayer mismo, Gonzalo Vinter cuestionaba a la UDI por presentar alcaldes como estos. Y yo comparto la crítica, pero pucha, el tejado es de vidrio. Estamos hablando de subsidio directo a delincuentes, de nombramientos de core que robaron plata destinada a campamentos, entre otras cosas. Así que, por favor, un poquito más de decoro. Pero la ex alcaldesa de Maipú no es la única carta de la UDI con problemas. Sin embargo, José Luis Yáñez, el de Algarrobo, es otro. Ya no se trata de gastos que no correspondan, de abuso, de narcisismo y populismo con cargo a fondos públicos. Esto es robo. Él y su amiga con ventaja, así se definió ella, robaron más de 1.000 millones de pesos a la municipalidad para traspasarlos a 4 personas. Un primo, un sobrino, 2 amigos, así nomás. Adicionalmente, Yáñez recibió pago de una empresa contratista que le daba servicio a la municipalidad. Coima, supongo. Además, la municipalidad de Algarrobo tenía contratos con una automotora para la gestión de las patentes de autos nuevos y le pagaba 700 millones a la empresa por un software. Esto está prohibido, pero en fin, ladrones sin camuflaje aparentemente, pero que finalmente fueron avalados por un partido cuyo giro, cuyo trabajo profesional consiste, entre otras cosas, en seleccionar a personas idóneas para desempeñar funciones públicas, trabajo por el que el Estado le asigna recursos de todos los contribuyentes. Pero hay otro municipio UDI en problemas, Las Condes. Esta semana nos enteramos que el partido le proporcionará ayuda externa a Daniela Peñalosa, la alcaldesa, a través de Rodrigo Álvarez y Patricio Melero. No sé qué grado de responsabilidad tiene Peñalosa en los hechos que se le imputan. Pero si es verdad que se hizo cargo de algo que la superaba, cabe nuevamente preguntarse por la responsabilidad del partido que la avala. La Municipalidad de Las Condes tiene un récord nacional también. El pago de 8.000 millones en horas extras el 2023. ¿Les suena a ustedes? ¿Han visto la diligencia con que los funcionarios públicos atienden, la flexibilidad de los horarios que tienen, como para que resulte mínimamente creíble
que esas horas extras fueron realmente trabajadas? Porque si hay algún horario que se cumple en Chile es el de cierre. Obviamente no todos atienden público, pero es una referencia que permite extrapolar la actitud, la disposición de los operadores que trabajan en el Estado. Pero veámoslo más en concreto. Las Condes tiene 1.110 funcionarios de planta y a contrata. A 1.055 de ellos se les pagaron horas extras. O sea, quizá mejor decirlo al revés. Solo a 55 funcionarios no se les pagaron horas extras. ¿Es normal esto? Algunos altos directivos con sueldos de más de 7 millones ganaron 35 millones por este concepto, trabajo fuera de horario. Y eso ya es insólito, porque personas con ese sueldo se entiende que tienen responsabilidades que pueden demandar su atención más allá de su jornada oficial y que eso de alguna forma está considerado en lo que se le paga al mes. Pero no. Especulo, porque no me consta, pero ¿estamos hablando sobre sueldo? ¿De una forma de subir los ingresos zafando el control? Indigna, porque si un empleado denuncia esta práctica por parte de un empleador del mundo privado, la sanción es altísima. Pero el Estado se da todas estas licencias que le niega a otros. No, señores, no es populismo criticar a la clase política cuando la crítica es fundada. En relación a la propia alcaldesa, hay también una acusación del exdirector del Teatro Municipal de Las Condes de haber sido extorsionado para meter como asesor a un funcionario propuesto por ella. ¿Cuál? El mismo que está sumariado por el tema de las horas extras. Al director del teatro se le habría ofrecido una indemnización mayor a la legal a cambio de que contratara a este individuo de asesor. Hay problemas también con la transferencia de 2.500 millones que se le hizo al teatro. Todo esto habrá que investigarlo. No sé si hay malas prácticas o robo y hasta dónde llega exactamente la responsabilidad de Peñalosa, si viene de antes o no. Pero así como los partidos reciben ingresos permanentes cuando un candidato suyo gana, me pregunto si tienen alguna penalización cuando pasan estas cosas. Porque de lo contrario, ser irresponsable es gratis. Y cuando pienso, ¿qué es lo más grave de todo esto, de todo lo que está pasando? ¿Qué es lo peor? No es el robo. Ladrones va a haber siempre. Y el Estado es un buen botín sin dueño, en cierto sentido. Creer que podemos desarraigar estas prácticas absolutamente me parece que es ingenuo. Lo grave, lo realmente grave, es la mentalidad que subyace a todas estas cosas que pasan. Ninguna autocrítica, defensas corporativas o silencio cómplice, justificación de lo injustificable, actitudes de señor y dueño por parte de la política, corrupción en suma. Pero una corrupción que no tiene que ver solo con un acto, con una persona, con un caso, sino que se ha institucionalizado, que es generalizada y que se extiende como un cáncer. La duda es si podemos frenar esto, si es reversible o si nuestro país está ya en una fase en la que no queda nada por hacer. ¿Cómo limpiar el Estado? Sacar a todos los operadores enquistados en el Poder Judicial, en la educación, en los hospitales. Les recomiendo ver la columna de la Cota Olea sobre el hospital de Maipú de esta semana. Y acá creo que nos jugamos todo en la presidencial, siempre y cuando la gane una persona con suficiente carácter como para enfrentar a partidos, sindicatos, operadores, etc. Es difícil, estamos en eso, vamos a intentarlo, ese es nuestro compromiso. Esta semana no he podido dejar de pensar en la madre de Anaí Espíndola. Creo que todo Chile está consternado con los detalles terribles del caso y me pregunto qué consuelo puede tener ella. ¿Qué consuelo puede tener el papá de la niña asesinada en Maipú de un balazo que decía hace poco, me quitaron todo lo que me importaba en la vida? ¿Cuántas familias chilenas no están en duelo hoy por la pérdida de hijos que fueron víctimas del crimen organizado, que ha sido importado a nuestro país, que se ha fortalecido gracias a la inmigración ilegal? Pero 34 de los 155 diputados votaron en contra de la idea de tipificar como delito el ingreso clandestino a Chile. No es poco, considerando las dimensiones del problema que tenemos. En la macrozona norte, casi la mitad de los presos son extranjeros y de alta peligrosidad. En Tarapacá hay más extranjeros que chilenos en las cárceles. Después tenemos a la Sociedad Nacional de Agricultura celebrando un acuerdo migratorio con Bolivia, que claro, es algo muy distinto al ingreso clandestino. Hay que pedir autorización desde el país de origen y presentar antecedentes penales antes de venir, pero que hace posible llegar a trabajar sin tener contrato y conseguir luego la visa definitiva y por tanto acceder a seguridad social. Para fines de febrero tenemos también un número musical de un señor que exalta el narco y un comunicado sin firma, como hace notar Mayol,
que nos informa que el contrato no se puede rescindir, que es imposible. Muchas malas noticias esta semana, muy preocupantes, que nos estimulan a seguir trabajando para encontrar soluciones reales. Soy Tere Marinovich, directora ejecutiva de FNM para FNM.